Hola gente, ¿cómo está? Hoy vamos a hacer 50 litros, una IPA Indian Pale Ale. Vamos a usar Pilsen, 12 kilos y media, malta Pilsen. Vamos a usar malta caramelo, 60, 250 gramos, caramelo 120, 250 gramos, lúpulo citra, 75 gramos, lúpulo cascade, 75 gramos, 2 sobres de levadura, ale CO4, Irish Moss, 7 gramos y media, agua para macerar. Vamos a usar agua filtrada, acá tengo filtro, agua filtrada, 37 litros y media para maceración y 37 y media litros para lavado de grano. Vamos a cargar nuestra olla y calentar agua a 66 grados para macerar nuestra malta. Pusimos agua, 37 litros y media. Ahora vamos a prender fuego nuestros quemadores. Abrimos llave. Ahora vamos a calentar nuestra agua a 66 grados para maceración. Se calentó nuestra agua a 66 grados. Ahora vamos a abrir esa canilla para que el falso fondo quede con agua. Un poco cargamos a ese agua de 66 grados para maceración. Antes todo desinfectamos y ese olla todo desinfectado. Vamos a abrir un poco agua y para que se carga, ahí se ve, para que quede falso fondo con agua. Esperamos. Bueno, pusimos un poco agua de 66 grados que se cubrió nuestro falso fondo. Ahora vamos a poner malta Pilsen, 12 kilos y media. Malta ya está molida. Bueno, desinfectamos nuestra palita. Abrimos esa llave un poquito. Ahora vamos a mezclar nuestra malta.
Bueno, pusimos nuestra agua a nuestra malta. Ahora vamos a esperar 75 minutos. Entre 75 minutos vamos a remover nuestra macerat, nuestra malta 2-3 veces. Ahora vamos a cerrar esa llave y vamos a cargar agua para lavar grano en nuestra olla. Vamos a cargar 37 litros y media y vamos a calentar a 75 grados. Ese para lavar grano. Bueno, entre que está macerando nuestra malta, yo cargué 37 litros y media de agua. Ahora vamos a prender nuestro quemador y vamos a calentar esa agua para lavar granos. Pasó 20 minutos de nuestra maceración de malta. Ahora sacamos palita, desinfectamos bien y vamos a mezclar nuestra malta, nuestra macerada. Pasó 40 minutos, momento de maceración. Ahora vamos a sacar nuestra palita. Vamos a desinfectar. Y vamos a mezclar nuestra malta, nuestra macerata. Bueno, pasó 75 minutos de maceración. Ahora vamos a poner 250 gramos de caramelo malta número 60 y 250 gramos malta de caramelo número de 120. ¿Qué diferencia de esas maltas? Número 60 es más clarito, ahí se ve. Y número 120 es más oscuro. Vamos a poner nuestro macerador. Bueno, pusimos nuestra malta caramelo número 60, 250 gramos, y número 120, también 250 gramos. Ahora vamos a desinfectar palita y vamos todo a mezclar. Pusimos nuestra malta caramela. Ahora vamos a dejar 5 minutos, todo removimos, dejamos 5 minutos para que se macere 5 minutos. Después de esos 5 minutos pasa, vamos a recircular. Vamos a recircular 15 minutos. Pasó 5 minutos, como lo puso malta caramela adentro nuestra macerador. Ahora
Voy a abrir llave esa abajo y esa arriba. Voy a prender motor y voy a hacer red circular 15 minutos nuestro mosto. Bueno, pasó 15 minutos de nuestra recirculación, nuestro mosto. Ahora vamos a probar con yodo. Si está listo nuestro mosto, vamos a hacer prueba con yodo. Bueno, tiene que quedar color lo mismo que ese tiene mosto. Está bien. Ya se recalentó nuestra agua para lavar grano. Ahora vamos a apagar nuestro quemador y vamos a empezar a lavar grano. Y vamos a cortar con recirculación. Calentamos agua a 75 grados para lavar grano. Desinfectamos nuestra olla de hervor. Ahí todo quedó limpio. Ahora vamos a nuestro mosto a poner nuestra olla de hervor. Abrimos esa llave, abrimos esa llave y vamos a prender motor. Vamos ahora a lavar grano. Ya pusimos nuestro mosto a nuestra olla de hervor. Lavamos grano. Ahí ya no hay más agua. Ahora cerramos esa llave. Y vamos a prender quemador y vamos a calentar nuestro mosto. Cerramos llave y apagamos motor. Bueno, antes de hervor aparezca así espuma. Yo lo saco ese todo de espuma.
Bueno, sirvió nuestro mosto. Ahora vamos a esperar 5 minutos y vamos a poner 75 gramos lúpulo citra. Si ustedes no tienen lúpulo citra, se puede poner nugget, lúpulo nugget o lúpulo cascadet. Esperamos 5 minutos. Pasó 5 minutos como sirvió nuestro mosto. Ahora vamos a poner 75 gramos de lúpulo citra. Bueno, pasó una hora entre que sirvió nuestro mosto. Ahora vamos a preparar Irish mosh. Si ustedes no tienen Irish mosh, se puede usar gelatina. Vamos a usar 7 gramos y media. Yo voy a usar 8 gramos. Y vamos a preparar con agua tibia. Y vamos a poner en la olla de hervor. Lo puse 8 gramos en nuestra Irish mosh. Ahí se ve. Ahora vamos a poner agua tibia y vamos todo a remover con cuchara. Pasó 75 minutos entre que empezó a hervir nuestro mosto y 15 minutos como yo preparé Irish mosh ahí o gelatina. Ahora vamos a abrir tapa y poner Irish mosh y después lúpulo cascade. Lúpulo cascade 75 gramos. Pusimos Irish mosh, pusimos lúpulo cascade 75 gramos. Ahora vamos a esperar 15 minutos para que se hierva ese todo. Tapamos. Bueno, pasó 90 minutos como empezó a hervir nuestro mosto. Ahora vamos a apagar gas, tapar tapa bien. Y vamos a dejar ese para 15 minutos para que se quede adentro nuestro hervor. Bueno, pasó 20 minutos entre que apagamos nuestra olla de hervor. Ahora vamos a poner todo mosto a nuestros fermentadores. Antes fermentadores ya hice desinfectar. Vamos a abrir nuestro enfriador. Acá abajo tengo un enfriador de placas. Bueno, ahora vamos a prender. Bueno, ahora vamos a abrir esa llave un poquito y vamos a prender bomba y vamos a abrir esa llave. Primer chorrito vamos a tirar en la balde, después vamos a poner en fermentador. Bueno, abrimos esa llave en media, abrimos esa llave y vamos a prender el motor.
Pusimos nuestro mosto adentro fermentadores. Ahí. Ahora vamos a poner adentro fermentadores levadura SAFE es 04. Ahí tengo a cada fermentador un paquete, una bolsita, un sobre de esa levadura. Temperatura 20 grados en fermentador. Así que mañana voy a mostrar cómo está fermentando. Entre 3 horas va a empezar fermentación. Pusimos nuestra levadura a nuestros fermentadores. Ahora vamos a poner alcohol destilado en nuestro airlock. Vamos a poner en un airlock. Ya tengo acá un poco alcohol destilado. Tapamos y vamos a poner el otro airlock alcohol destilado. Ahora entre 3 horas van a empezar a fermentar. Voy a grabar todo. Bueno, y a la mañana así empezó a fermentarse. Acá así se fermenta. Acá 22 grados. Ahí se ve cómo trabaja el airlock. Acá un poco más fuerte. Bueno gente, si gustó el video, suscríbete a mi canal, ponete like. Chao.